Buenas tardes, bienvenidos a esta capacitación el día de hoy. El día de hoy tenemos como conferencista a la maestra Erika Juárez. Ella es psicóloga, creadora del movimiento Transforma el Dolor en Amor. Tiene estudios de maestría en psicoterapia humanística, es terapeuta familiar sistémica y tiene especialidad en violencia intrafamiliar y certificación en terapia EMDR, especializada en trabajo de traumas de hace más de 15 años. También es especialista en técnicas como programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana y mindfulness. Es coach de vida y empresarial y entrenadora de alto impacto. Está certificada ante Conocer y está especializada en la implementación de procesos de desarrollo y crecimiento tanto personal como empresarial. También es emisaria en México de Mide la Felicidad. Es capacitadora en diferentes áreas del desarrollo humano y ha capacitado a instituciones gubernamentales como el INTA, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la CONAGUA. Ha sido ponente y conferencista tanto en congresos nacionales como internacionales, tallerista en diversos foros empresariales universitarios de las empresas mencionadas y también es docente de la Universidad Anáhuac. Le agradecemos mucho a la maestra y psicóloga Erika Juárez por estar el día de hoy con nosotros para esta charla. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Así que vamos a dar inicio a este maravilloso tema que es el mundo emocional de los niños. Creo que en la contingencia principalmente, seguro todo está vuelto una locura, lleno de emociones y por eso la necesidad de aprender mucho más de nuestras emociones. Si de por sí es interesante y muy importante aprender del mundo emocional, pues ahora en contingencia mucho más. Así que vamos a arrancar el día de hoy y me gustaría que me acompañaran a hacer un ejercicio de entrada. Vamos a arrancar haciendo un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que donde estén, así como estés, trates de estar en una postura cómoda, respires, suelta el aire y te voy a pedir que trates de recordar los últimos 3 eventos más importantes en donde tus emociones estuvieron a flor de piel junto con las emociones de tus hijos en este tiempo de cuarentena. 3 de los eventos más importantes. Cierra tus ojos. Respira profundo y empieza a tratar de recordar aquella mañana en la que te sentaste a que trataras de que tu hijo llegara a tiempo a su sesión de escuela en casa, donde tal vez tenías los materiales listos y a él se le olvidó que tenía que traer un trabajo específico que el día de ayer no pudieron realizar, mientras tal vez tú estabas a punto
de conectarte para tu sesión de trabajo también en casa. Tal vez otra circunstancia puede haber sido cuando en la mañana tratabas de correr para hacer el desayuno, mientras empezaban a sonar los teléfonos, videollamadas, tus hijos corrían y tú tenías una junta muy importante y nadie guardaba silencio en casa. Tal vez otro ejemplo podría ser cuando tus hijos adolescentes o preadolescentes empezaban a tener necesidad de guardarse en sus recámaras y tú estabas tratando de convivir con ellos, intentabas charlar porque sientes que ahora que estás demasiado tiempo en casa, tal vez te das cuenta que no los conoces como te gustaría conocerlos, que tal vez pasan demasiado tiempo abstraídos cada uno en sus situaciones. Empiezas a tratar de dialogar, de negociar y lo único que recibes es una negativa. Como estas circunstancias que yo te platico, ¿cuántas más pudieras tú compartirnos? Todos los escenarios que has tratado de resolver, de solventar durante la cuarentena, porque de un día para otro nos metieron a todos en nuestras casas y de repente las dinámicas cambiaron. Las emociones están a flor de piel y tenemos que buscar recursos dentro de nosotros para poder solventarlo, para que las emociones de la familia completa logren tratar de estar en armonía y sintonizadas. Respira profundo, suelta el aire. Y yo estoy segura que lograste por lo menos uno de estos recuerdos. Y me gustaría que pudieras empezar a compartirnos en el chat durante unos segunditos, algunos de ustedes, ¿qué sentiste? ¿Dónde lo sentías? En tu cuerpo, trata de localizar en qué parte de tu cuerpo lo sentías y por qué lo sentías. Si alguno de ustedes quiere compartirnos qué sentía, dónde lo sentía. ¿Cómo sabías que el nombre de esa emoción es la emoción adecuada por la parte del cuerpo en la que la sentías? Eri, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Nos dice Selene Cedillo, lo sentí en el estómago. Denise Castillo, sentí un nudo en la garganta. Erika Salazar, estrés. Ivette Flores, en el estómago. También Claudia Core, estómago. Diana Jiménez, un nudo en la garganta. Cintia Cabrera, en la cabeza y el estómago. Tania Piña, en el estómago. Claudia Coria, sintió frustración. Ok. Sara, muchas gracias. en mi corazón. Y bueno, algunas otras. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar el chat para que podamos continuar. Gracias por su participación. En efecto, si se dan cuenta, de las partes del cuerpo que más sufren los impactos emocionales es el estómago. El estómago siempre termina destrozado frente a las emociones, porque ahí tratamos justamente de digerir lo que estamos sintiendo. Nuestro sistema digestivo es muy representativo de las emociones. ¿Qué tanto soy capaz de tener un pedacito adecuado de las circunstancias que voy viviendo para entonces llevarlas a mi boca en un hipotético? ¿Qué tanto estoy aprendiendo a masticar la situación? Yo tomo pedazos grandes y como atosos, o tal vez son pedazos pequeños y estoy tal vez masticando un tiempo excesivo cada una de las cosas. Una vez que lo mastico, cuando lo trago, literal, lo degluto, pero entonces me lo tragué o realmente estoy empezando a deglutir las situaciones. Una vez que las llevo al estómago, ¿qué tanto soy capaz de digerir lo que está sucediendo? O tal vez simplemente cayó a mi estómago y no me doy el tiempo de que haga el proceso natural. Y obviamente, una vez procesada toda la información, hay que filtrar y hay que sacar lo que ya no le pertenece al cuerpo para que entonces no me intoxique. Cada vez
que yo puedo hacer conciencia de mis emociones y que aprendo a manejarlas, es mucho más probable que puedas gestionar las de tus hijos. Así que vamos a empezar a platicar de por qué son importantes las emociones. Todo mundo habla de las emociones y al final además las sentimos. Pero ¿por qué es importante hablar de emociones? Yo digo que es como tener un GPS incorporado en el cuerpo. Porque imagínate que como la tecnología tuviéramos la capacidad de ponerle ahí, ¿cómo hago con el berrinche de mi hijo? O tal vez con el berrinche que estoy sintiendo yo, ¿no? Y entonces este GPS emocional me pudiera dar una dirección y un camino para saber justo para dónde dirigirme. Entonces, las emociones son ese GPS, ese que te dice para dónde avanzar, pero el tema es que como nos desconectamos muy frecuentemente de él, no somos lo suficientemente capaces por desconocimiento y por deshabituación a tener la claridad de qué me está indicando este GPS. Entonces, empecemos por entender qué es una emoción. Etimológicamente, si te das cuenta en la laminita que está en tu diapositiva, es emoción. Emoción quiere decir este movimiento que requiere salir del cuerpo. Necesitamos que las emociones salgan del cuerpo. Y entonces, ¿cuál es el problema cuando yo aviento una taza o me pongo a llorar como si no hubiera mañana? Que el tema es que la emoción tiene que salir regulada en la calidad de lo que estoy sintiendo y en congruencia con lo que está pasando. Pero no quiere decir que gestionar las emociones sea aguantarte la emoción o como tratar de aminorarla. Siempre tiene que salir del cuerpo, porque si se queda atorada, se va a descomponer y empieza a enfermar a nuestro cuerpo. Ahora sí, siguiente. Una vez que nosotros aprendemos a darle este cauce o salida a las emociones, o por lo menos entender que la emoción está en mi cuerpo para que naturalmente pueda salir de él, entonces le vamos a dar cabida en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando yo no le doy chance a mis emociones de que estén ahí, de que existan? No van a desaparecer porque la naturaleza de la emoción es estar ahí para que justamente sea vivida, sea sentida. Si una emoción no es resuelta y no tiene el proceso natural que le corresponde, entonces va a regresar y regresar y regresar con eventos parecidos, pero además, ¿qué crees? Cada vez más intensa. La emoción es como una válvula y entonces si yo no la regulo, solo va a ir generando más presión y va a llegar un momento en el que va a volar la tapa. Entonces necesito darle espacio porque si no va a regresar y regresar. Y por último, si yo no manejo las emociones, entonces las cosas que requiero enfrentar, cada vez voy a percibirlas mucho más complejas. ¿Por qué? Porque la emoción y el pensamiento siempre están integrados, van engarzados. En la medida en la que tú aprendes a pensar de manera adecuada, entonces tu emoción también va a ser adecuada. Una no deriva de la otra, no hay como un orden estricto, no es que la emoción siempre sea activador de un pensamiento, como no siempre un pensamiento activa la emoción. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sabemos, pero van las dos juntitas. Entonces, en la medida de lo que tú estés claro lo que estás pensando, también puedes contactar con tu emoción, o al revés, si contacto con mi emoción, también puedo darle chance a mi cabeza de regular lo que está pensando. ¿Ok? Entonces, una vez que yo voy entendiendo que las emociones necesitan estar en mi cuerpo, que necesitan salir de él y cumplir con su función, podríamos describir o definir brevemente que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptarme a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Cada que yo enfrento una situación, que tengo un evento nuevo, que tengo una circunstancia nueva, que hay una persona nueva en mi vida, todo lo que nosotros vivimos todos los días implican emociones. Y entonces, bueno, yo creo que la gente que no está en contacto con su emoción se pierde gran parte de la vida,
porque parte de como una evidencia fehaciente de que estamos vivos es que sentimos. Las emociones están diseñadas para eso. Pero entonces vamos a ver las 4 emociones básicas para que podamos identificar para qué sirven cada una de ellas. Sin embargo, si te diste cuenta, empezamos recordando un ejemplo de lo que has vivido durante esta cuarentena. ¿Qué pasa cuando mis emociones se mezclan con las de mis hijos? Y esta capacitación es para que tú aprendas a gestionar las emociones de tus hijos. Pero ¿qué crees? Te tengo una muy mala noticia. Para que tú puedas gestionar las emociones de tus hijos, tienes que empezar por gestionar las tuyas. Y esa es la parte más compleja, porque nosotros venimos desde chiquitos como aprendiendo que la emoción tiene ciertos resultados y procesos. Y tal vez yo no me he dado cuenta de qué pasa con mi mundo emocional hasta que un día te convertiste en mamá o papá y entonces te diste cuenta también de tus propias emociones cuando se enfrentan a las de ellos. Pero entonces vamos a poner un ejemplo en los adultos y qué pasa cuando yo me enfrento a mi mundo emocional. Y entonces aquí tenemos una laminita maravillosa porque la película de Intensamente es muy lúdica y nos da muchos ejemplos. Y entonces tenemos a Tristeza pensando, 2 horas y no me responde. Después está Desagrado diciendo, ni siquiera entiendo por qué me gusta tanto. El Miedo dice, uy, lo veo que está en línea. Aparecen los titulitos y entonces digo, está en línea. Y Alegría piensa que ya le va a escribir y dice, ¡Che! Al final me está escribiendo. Y resulta que por alguna razón ese mensaje no llegó y entonces viene la ira y dice, no, nunca me respondió. Estos ejemplos pueden ser del amigo, del primo, del vecino, de un amigo, tal vez no tuyo, pero que nos pasa a muchos de los adultos cuando de repente nos enfrentamos a nuestras propias circunstancias emocionales. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero la cuarentena a nosotros como adultos también nos está pegando y es adaptarnos todo el tiempo, flexibilizarnos y estar en contacto con la frustración porque el internet no funcionó. Tengo una junta tras otra, un horario laboral de 8 horas que se convirtió en 12, pero a eso súmale que además tengo a mis hijos en casa y ellos también tienen escuela en casa y hay que estar ayudando con las tareas cuando eso antes lo hacían las maestras y entonces se vuelve un caos emocional en casa. ¿Qué pasa cuando tú no aprendes a identificar qué estás sintiendo tú? Que entonces se va a mezclar con la emoción de tu hijo y es como Hiroshima en potencia, 2 mundos al encuentro chocando. Por lo tanto, entonces, me di el permiso de empezar hablando de tus emociones, porque creo que como adultos tenemos la responsabilidad de estar mucho más en contacto con lo que estamos sintiendo para que entonces podamos modelarlo a nuestros hijos y por lo tanto entonces aprender juntos de cómo construir una casa emocionalmente sana, una familia emocionalmente sana. Así que vamos a avanzar para que podamos analizar cómo y qué, con qué se come cada una de las emociones. Yo te voy a poner aquí 4 emociones básicas. En Intensamente, no sé si tú recuerdas, hay 5. Nosotros tenemos al miedo, desagrado, alegría, enojo y tristeza. Estas caritas las puedes también tú diseñar en casa para que puedas platicar con tus hijos de las emociones. Muchas de las veces ellos son mucho más intuitivos que nosotros y tienen más claro qué sienten cuando sienten lo que sienten. Aunque se escuche de trabalenguas, ¿qué sienten cuando sienten lo que sienten? Porque no es lo mismo sentir una emoción que la otra. Y antes de arrancar te quiero contar un cuento. Fíjate que había una vez 2 amiguitos que eran la tristeza y el enojo. Ellos 2 solían ir a jugar juntos a un lago y se metían a nadar muy felices y ellos se llevaban bien. Y entonces un día se fueron a la aventura, corrieron, se quitaron sus ropitas y las dejaron en un arbolito. Y entonces estaban ellos muy felices
nadando y se dieron cuenta a lo lejos que venía un amigo de ellos que no sabían del todo cómo tratar. Y se hizo presente el miedo. Cuando ellos vieron que venía el miedo, salieron corriendo de ese lago y buscaron sus ropitas que habían dejado en el árbol y entonces trataron de ponerse su ropita. Pero lo único que resultó es que a partir de entonces se confundieron de ropa y cuando el miedo se acerca, el enojo se viste de tristeza y la tristeza se viste de enojo. Si te das cuenta con esta maravillosa historia, puedes tú enseñarle a tus hijos también qué es lo que están sintiendo, podemos darnos cuenta que muchas de las veces se mezclan las emociones. A veces, no sé si te ha pasado también como adulto, que no sabes si estás enojado o triste. Y eso pasa porque en efecto las confundimos. Son dos emociones que tienen una energía parecida y que cuando están juntas podemos una taparla con la otra. Pero resulta, como te contaba yo en esta historia, que cuando se hace presente el miedo, es muy probable que entonces tape una emoción con la otra y confunda a la tristeza con enojo o el enojo con tristeza. Así que vamos a empezar a definir un poco y describir las emociones. Vamos a empezar con la alegría, que además vas a decir que, ¿por qué digo esto? Pero yo digo que la alegría es una emoción un poco embustera, es un poco tramposa, aunque es una emoción que casi todos quisiéramos sentir siempre y que muchas de las veces estamos cuestionando a la felicidad, por qué no somos felices, o si sí es cierto que podemos ser siempre felices y qué es eso de la felicidad. Y lo que pasa es que confundimos felicidad, que sería más como una percepción de vida, con una emoción que es la alegría. Por lo tanto, puedes estar alegre y ser feliz, o estar triste y ser feliz, o estar enojado y ser feliz, aunque suene un poco extraño lo que estoy diciendo, porque la felicidad no es solo una mezcla de emociones positivas. Pueden estar entre ellas ahí y sin embargo tú darle una como calificación positiva al evento general que por lo tanto te hace feliz a pesar de las emociones incómodas que pudieras estar viviendo al respecto. Entonces, la alegría, ¿para qué crees que sirve la alegría? Si tú pudieras pensar, ¿para qué me sirve? ¿Para qué está ahí la alegría? ¿Qué podrías decir? Yo creo que la alegría tiene la función de avivar los colores, de poner todo justamente como en tercera dimensión. Y entonces nos ayuda a que todos nuestros sentidos estén mucho más sensibilizados, de tal manera que puedo percibir todo lo que está allá afuera a colores. Por eso cuando uno está enamorado o cuando tienes una noticia muy positiva o cuando estás motivado para algo, que serían derivados de la emoción de la alegría, entonces sientes de verdad que todo tiene tercera dimensión, las flores huelen más rico, las cosas son más intensas y por lo tanto, entonces queremos tal vez como permanecer mucho tiempo en esta emoción. Sin embargo, cuando estamos en un estado distorsionado de la emoción, podemos tender a ser eufóricos. ¿Qué es la euforia? Esta emoción que sienten las personas cuando apuestan, cuando consumen alguna sustancia, cuando están muy emocionados con algo que puede tornarse un poco adictivo y entonces quieren estar siempre como con esta sensación. Por lo tanto, si te das cuenta y arrancando con la emoción que todos queremos, que es la alegría, también tiene un lado que puede estar distorsionado, que es la euforia. ¿Ok? ¿Seguimos? La siguiente emoción es el enojo. Fíjate que yo creo que en nuestro país, principalmente, y en algunos países latinos, el enojo es la emoción que más se permite. De alguna manera, cuando enfrentamos algunas situaciones complicadas y lo que estamos sintiendo es tristeza, luego lo que nos dice la gente es, ay, no estés triste, acuérdate de todo lo que pasó, ni valía la pena, ¿no? Entonces, de alguna manera, aprendemos a estar enojados y tus hijos te están observando todo el tiempo y se dan cuenta de qué tanto tiempo pasas tú en esta emoción. Por lo tanto, ellos también van aprendiendo de alguna manera
que la emoción del enojo es una emoción válida en muchas de las circunstancias. Sin embargo, la emoción tiene una función muy importante, que tanto para ti como para tus hijos va a ser muy importante que lo pongas, que lo lleves a cabo. El enojo sirve para poner límites. ¿Lo sabías? El enojo sirve para poner límites y la verdad es que creo que a veces los adultos somos bastante ineficientes en ese asunto. No sabemos realmente cuándo es límite, cuándo no es un límite, cuándo le voy a dar chance, cuándo, bueno, poquito, y principalmente cuando estamos frente a situaciones con nuestros hijos, pareciera que le pongo un límite cuando yo pego un grito o cuando digo ya no más de esto y entonces le estoy poniendo un límite. Estás tratando de poner un límite, pero sin embargo no estás logrando realmente poner un límite porque lo que está sucediendo es que cuando tú ya te desbordaste de esta emoción, entonces dices no más y desde el hartazgo, en un estado distorsionado del enojo que se llama ira, entonces quieres poner un límite. El límite se pone cuando estás enojada o enojado, no cuando ya estás iracundo, que sería la emoción distorsionada del enojo, ¿ok? ¿Cómo sé entonces cuándo poner un límite? Los límites es muy fácil ponerlos cuando yo empiezo a detectar que lo que está sucediendo me molesta o me incomoda. No hasta que me intolera y me lleva a un grado de irascibilidad, de enojo desbordado, donde de verdad quiero que el mundo desaparezca. Y entonces lo puedes modular y enseñar a tus hijos. Obviamente la diferencia es que ellos están aprendiendo a regular sus emociones. Se supone que nosotros como adultos ya las sabemos regular. Y entonces cuando ellos nos miran y dicen, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que no grite y que no me enoje, tú gritándome y enojadísimo o enojadísima, pues como que no suena congruente, ¿no? Entonces, obviamente es un trabajo muy complejo porque implica mucho esfuerzo emocional como adultos para que puedas tener una conversación un poco más empática con ellos. Ahorita vamos a hablar de técnicas de regulación, pero bueno, me resulta muy importante, principalmente con el enojo, que puedas detectar que esta emoción es la que más permitimos, es una emoción desde la que más vivimos, más tiempo pasamos en ella y además la desgastamos porque ni siquiera la utilizamos realmente para la función que está creada, que es poder poner un límite a los demás, ¿ok? Ahora pasamos a una siguiente emoción que es la tristeza. Yo te contaba al inicio en esta aventura que la emoción del enojo y de la tristeza se pueden confundir. La tristeza, ¿para qué crees que sirve? En estos momentos de cuarentena, creo que muchos de nosotros hemos sentido tristeza y de alguna manera tratamos de no tocarla, de no estar como tan en contacto. Y justo créeme que es de las emociones más necesarias. Yo no sé si te acuerdas en la película de Intensamente, si la viste, la tristeza tenía una función muy importante. La tristeza lo que hacía era regular a la alegría, porque si ésta actúa sola, se vuelve eufórica y de alguna manera ella le daba el permiso de reflexionar. La tristeza lo que hace es que justamente drena un poco nuestra energía para que nos forcemos a hacer una pausa, un alto, y que entonces en esa pausa tenga yo el tiempo de reflexionar para volver a cargar pilas y energía para la actividad siguiente. Pero ¿qué pasa? Que como no nos enseñan a estar tristes, no sabemos hacer esas pausas y entonces quiero que rápido pase la tristeza. Y entonces si yo veo a mi hija llorando, digo, por Dios que deje de llorar, porque además el ruido, el sonido que hace cuando llora, si llora intensamente, entonces me frustra y me desespera que no pare el llanto. Si es por un tema a lo mejor de duelo, perdió desde un crayón, una pluma, el cuaderno, el suéter, a la amiga, una mala calificación en una tarea o no se le va a llevar a comer donde está pidiendo que vayamos a comer y en temas de cuarentena no entender
¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo ir a jugar con mis amiguitos? ¿Por qué no puedo ir a la escuela? Mi sobrina, por ejemplo, me decía, estoy en sexto de primaria y no voy a tener graduación y además no voy a tener fiesta de cumpleaños porque le tocó en esta temporada su cumpleaños y estaba muy enojada, pero lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y yo le decía, mi amor, lo que tienes es que estás muy triste. Y en efecto también puede mezclarse con el enojo, pero lo que está de fondo es una gran tristeza. ¿Y qué pasa cuando estoy triste? Solo tienes que dejar que esté ahí, que duela, que te lleve a la reflexión, que te ayude a hacer una pausa, tomar aire y continuar. Y si te das cuenta, incluso como te lo narro, trato de que sea desde la dinámica que un poco se requiere desde la tristeza. Dicen por ahí que es tiempo solo durante la tristeza de observar, esperar y respirar, porque necesito hacer ese alto y por lo tanto entonces permitir que mis hijos estén tristes porque no les pasa nada y al contrario aprenden a gestionarla. Y por último, pero no menos importante, nos vamos a ir al miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Yo no sé si has visto tú por ahí un montón de información en redes, pero está hasta como de moda, como de piérdele el miedo al miedo, vence tus miedos, lo que ancla tus triunfos es el miedo y entonces el miedo es como cruz, 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 el miedo no juega. No queremos al miedo y por eso incluso la tristeza y el enojo, cuando vieron que venía el miedo, dijeron, y le corrieron y hasta se confundieron en sus ropitas, ¿no? Nadie quiere al pobrecito del miedo. Y me parece un gran error, porque te quiero contar que yo creo que el miedo tiene una gran función. Yo digo que el miedo es una linterna en la oscuridad. Imagina la última vez que sentiste miedo. No pánico, no ansiedad, no angustia, no fobia. Miedo. Y el miedo lo que te estaba diciendo era, abre bien tus ojos, presta atención. ¿Qué tal que prevés esta situación que tal vez no estás midiendo? Aléjate de ahí porque te pueden hacer daño. No toques eso porque te vas a lastimar o te vas a quemar, te pones en riesgo. Entonces, si te das cuenta, el miedo natural y puro, el miedo lo que hace es ayudarte justamente a tener una linterna que te ayuda a tener claridad del paso a paso que vas a ir dando. ¿Cómo sé por dónde caminar si yo pierdo el miedo? Si yo pierdo el miedo, lo que va a suceder nuevamente es que la alegría se vuelve eufórica y entonces cuando yo ando por la vida alegre, sin miedo, lo que sucede es que me vuelvo demasiado temerario y me coloco en riesgo. ¿Te acuerdas de la última vez que viste a tu hija o a tu hijo trepado en algún juego, escalando o en la ventana o que se quería poner una capa porque quería jugar a ser superhéroe y lo que decías, Dios, te vas a pegar? Claro, porque entonces lo que estabas tratando de decirle es, te vas a lastimar. Sientes miedo, muy probablemente en la boca del estómago, y el súper temerario se iba a aventar. El miedo sirve justamente para mantenernos en supervivencia. Por lo tanto, yo te invito a que te vuelvas amiga y amigo de los miedos y que más bien le enseñes a tus hijos justamente que el miedo es una linterna en la oscuridad y que puedes caminar con él aquí al lado, con esa linterna, porque él te va a ir susurrando por dónde fijarte para ir paso a pasito. Obviamente es muy diferente cuando tus niños tienen terrores nocturnos o cuestiones más intensas, porque entonces está sobrepasando la emoción natural, ¿no? Entonces, la parte distorsionada del miedo, en efecto, es la ansiedad o angustia, y en términos más clínicos desde la psicología, las fobias y el ataque de pánico. Sin embargo, el miedo propiamente es sano, te mantiene en supervivencia y además nos mantiene claros de las cosas que debemos prevenir. Ahora, ¿qué pasa cuando las emociones tuyas y de tus hijos se mezclan?
que se vuelve, como yo decía hace rato, pues como una guerra de Hiroshima. Siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que necesitamos poder hacer es darnos cuenta que somos todo el tiempo un reflejo continuo con ellos, y que mucho de lo que tú haces muy seguramente es porque tú también así lo aprendiste, porque en algún punto alguien a ti te quiso enseñar qué pasaba con las emociones y o te lo enseñaron desde la manera en que lo estás ejerciendo, o fue el aprendizaje a lo largo de la vida que fuiste tú como asumiendo, entendiendo que era la manera más sana para ti de subsistir. Yo creo que todas las cosas que hacemos las hacemos porque creemos que esa es la solución. Tal cual, te lo vuelvo a repetir, yo creo que todo lo que hacemos lo hacemos porque creemos que esa es la solución. Por lo tanto, entonces, sentir lo que siento muchas de las veces es porque creemos que eso es lo congruente o lo que debería de sentir ante X o Y circunstancia. Por ejemplo, si reprobó una materia mi hija o mi hijo, entonces creo que lo que debo de sentir congruente a eso es estar muy enojado y me comporto enojadamente y por lo tanto le hago ver mi enojo para ver si tiene alguna reacción que solucione el asunto. Si perdieron algo que les acabo de comprar para la escuela, típico de arranque de inicio escolar, el suéter, el uniforme completo, nuevecito, cuadernos, colores, todo etiquetado, ¿no? Y le dices, por favor, por caridad, que no se te pierda nada, no olvides nada. Y sale tercer día y el suéter, ¿dónde está el suéter? Ay, no te lo había entregado. Pues no, el suéter ya no está, ¿no? Y entonces, claro, uno quiere mandarlo que regrese, que aparezca el suéter, porque demuestras tu emoción que crees que es congruente a lo que estás viviendo. Y no quiero demeritar tus emociones. Quiero que alcances a reflexionar si es real cada que tú reaccionas, escuchaste bien, cada que tú reaccionas ante cada evento y circunstancia frente a tus hijos, es la que crees que sea la adecuada. O más bien, estás como permitiendo impulsivamente que solo salga, ¿no? Por eso yo decía, reaccionas. Cuando uno pone acción a la emoción, primero verifica que sea congruente a la situación que estamos viviendo. Si yo solo reacciono, es muy probable que mis emociones estén mucho más intensas de lo que amerita la situación y por lo tanto la emoción de mis hijos también va a ser sobrereactiva. Y entonces reactivo yo y reactivo él. Y lo que está aprendiendo es que así se vive el mundo y cuando él sea adulto, el ciclo continúa. Y por lo tanto, entonces, estamos educando chiquitos sumamente intolerantes, que no saben qué hacer con la frustración. En algún momento me preguntaba una mamá que qué hacía con el tema de la disciplina con su hijo en casa, y yo le decía, creo que en este momento no es tiempo de como implementar grandes reglas y cosas que no venían funcionando antes, pero lo que sí es que puedas acompañarlo emocionalmente. Y me decía, es que lo que más le pasa es que se aburre. Y yo le decía, muy bien, que se aburra. Creo que una de las cosas que sucede es que nosotros vivimos tan aprisa que los queremos entretenidos y no tenemos tiempo para educar la parte emocional de ellos y de nosotros, nuestra y de ellos. Y por lo tanto, entonces, que ellos se aburran es como uno de los jinetes del apocalipsis metidos en casa, ¿no? Y sin embargo, tenemos que poder entender que aburrirte no pasa nada, es parte natural de la vida. Entonces, tú tienes que poder identificar, como en esta laminita, en este espejito, qué es lo que le estás espejeando a tus hijos todo el tiempo, para que entonces empieces por ti, para que puedas gestionar la emoción de ellos, ¿ok? Yo sé que te vas a comprometer muchísimo con las siguientes técnicas que te voy a dar, porque las técnicas, aunque son creadas para niños, si las empiezas a aplicar en ti, vas a tener grandes logros.
Por lo tanto, estas técnicas las vas a aplicar primero en ti y después en ellos, ¿ok? Vamos con la primera. Las emociones, las estrategias están estructuradas y las llaman las básicas, porque obviamente hay muchísimas, pero podríamos tener un diplomado completo para saber qué hacer frente a los berrinches, qué pasa cuando son oposicionistas y no quieren, cómo le hago a lo mejor con hijos de diferentes edades en el mismo espacio. Bueno, hay muchísimos temas, ¿no? Pero bueno, tratando de acompañarlos en esta contingencia a que puedan tener un manual de acción rápida para por lo menos lo básico, entonces tenemos las siguientes, perdón. La primera dice contar hasta el 10. Yo sé que te vas a reír porque vas a decir, o sea, eso lo decían en el comercial de la tele, ¿no? Sin embargo, es que es real. Necesitas poder contar hasta el 10 o hasta el 20 o hasta el 100, hasta el número que sea necesario. O le llamamos también técnica de la tortuga. Ahorita te voy a platicar un poco más de ella. Otra es respiración profunda. Todos respiramos, pero respiramos naturalmente para mantenernos vivos. Sin embargo, no sabemos respirar para mantenernos en calma. Es muy diferente respirar para mantenerte vivo, que además lo hacemos mecánico, automático, que respirar buscando mantener la calma. Entonces, tenemos que aprender a respirar y enfriarte. Enfriarte literal, yo digo que como adulto, ahorita vas a ver la técnica que es para ellos, pero como adulto, yo les digo a mis pacientes, abre el congelador y mete la cabeza al refri. De verdad, métela, porque es literal, ¿eh? O sea, ve, corre al refri, ábrelo y mete la cabeza. Porque lo que va a hacer es que te va a dar este vuelo frío que justamente sientes principalmente cuando es enojo, que se enfría la cabeza, ¿ok? Yo no sé si te acuerdas, si eres más o menos de mi generación, había una novela hace muchísimos años que se llamaba Carrusel de Niños y había un chiquito que se llamaba Jaime Palillo y él decía cuando se enojaba, me hierve la cabeza, porque literal lo que se siente es como si subiera la temperatura en el cuerpo y entonces sientes la cabeza súper caliente, ¿ok? Entonces, vas a contar hasta el 10. Voy a pasar a la siguiente para que podamos ver un videíto de la técnica de la tortuga. Por favor, Eri. Vamos a esperar a ver si corre. No, no está corriendo, Erika. Bueno, si no corre, no importa. Se las voy a contar. Era para verlo un poco más didáctico, pero es una tortuguita. ¿Por qué se compara el cuenta hasta el 10, 20 o 100 o técnica de la tortuga? Porque lo que sucede es que a tus hijos les puedes enseñar a como si ellos tuvieran un caparazón de tortuga y entonces cuando yo estoy afuera expuesto, en realidad es que no puedo tener este espacio para entonces poder regular mis emociones. Entonces lo que voy a hacer es tomarme un tiempo, meterme al caparazón para poder entonces contar hasta el 10 o hasta el 20 o hasta el 100 o hasta el número que sea necesario. Cuando yo aprendo a hacer este contar hasta el 10 o hasta el... Lo que estoy haciendo es poder regularme, pero está mi cerebro además, no mi mente, mi cerebro, ejerciendo una habilidad matemática que aunque pareciera simple, voy contando 1, 2, 3, o puedo contar al revés, 10, 9, 8, 7, y mi cabeza no puede estar pensando, literal, contando, y seguir enojándose o seguir en la tristeza, en el berrinche, en la intolerancia, porque necesito empezar a contar. A veces lo difícil podría ser que justamente en ese momento decirle, a ver, cuenta, porque lo que te dicen es, no quiero contar nada, ¿no? Pero entonces le tienes que enseñar que en el cuerpo hay como un termómetro donde él puede ir identificando, como yo te pregunté al principio, qué sientes y dónde lo sientes.
para que entonces pueda ponerle nombre a su emoción y entonces pueda identificar qué siente y dónde lo siente, para que entonces pueda empezar a contar y regularlo. Y entonces le puedes volver a preguntar al final, ¿en qué número del 0 al 10 sigue esa emoción? Donde 10 es muy intenso y 0 es ya no está. Y entonces le vuelves a pedir que cuente hasta que esa emoción está en 3 o en 2. Más o menos funciona parecido en la técnica de la respiración. Sin embargo, la vamos a mezclar con otra parte. Por favor, Eri. Cuando nosotros hablamos, no sé si tú has escuchado de mindfulness, que está ahora además un poco en tendencia. El mindfulness es una técnica terapéutica, es una técnica psicológica para que puedas aprender a estar presente aquí y ahora. Mantenerte en lo que está pasando aquí y ahora. Cuando yo te digo esto, lo que dije hace un minuto ya es pasado, ya pasó. Y por lo tanto, entonces mantenerme focal aquí y ahora es mucho más complejo que vivir en un tiempo presente lineal. El presente es un tiempo lineal, pero aquí y ahora son segundos, son instantes. Y mucho de lo que pasa con las emociones es que segundo a segundo pueden cambiar. La emoción fisiológicamente en el cuerpo dura aproximadamente hasta 30 segundos. Son muy rápidas. ¿Qué pasa? Que después yo la mantengo, le doy mantenimiento a esa emoción, convirtiéndola en sentimiento a partir de lo que estoy pensando. Entonces, si yo pienso, es que es injusto que no me des la paleta, ¿por qué me la quitaste? Dame mi paleta. Entonces, obviamente, mi pensamiento va haciendo esta cadenita que vuelve súper grande y súper gorda la emoción. Por lo tanto, aprender a mantenerme aquí y ahora la acorta, acota el momento y acorta la emoción. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo aprendo a estar presente, a respirar? Dice, estoy presente cuando me conecto con mis sentidos y percibo lo que sucede en mi cuerpo y en mi entorno justo en este instante. Segunda, estoy presente cuando observo e investigo mi mundo interior en este instante con amabilidad hacia mí mismo y evito juzgarlo. Súper importante. Solo es ahí. ¿Qué estoy sintiendo? Tristeza. Ok. No es, ay, ¿y por qué estás triste? Eso no es para que estés triste. Estás triste porque quieres. ¿Pero por qué te enojas? O sea, todavía que tú lo hiciste, te enojas. Solo tengo que estar en la emoción. Siguiente. Estoy presente cuando reconozco en mí una emoción presente sin contarme historias, sin justificarla ni negarla. Solo está ahí. Porque me regañaron, porque no quise, porque me aburrí, porque no me gustó, porque yo como mamá estoy intolerada, porque me siento decepcionada, cansada, frustrada, lo que sea, no le pongas títulos. Solo reconozco mi emoción. Estoy presente cuando enfoco mi atención en una experiencia específica del momento presente y entonces es ahí donde entra la respiración. Y estoy presente cuando presto atención a mis pensamientos, reconociendo que solo son esos pensamientos, ideas. No es, ajá, pero son verdad, pero no estoy loco o loca, no me lo imaginé, es que sí pasó, sí, pero no le pongas nombre, solo permite que estén. ¿Cómo vas a respirar? Vas a respirar de la siguiente manera. Respiras en 10 tiempos, mantienes el aire 1, 2, 3, sueltas el aire en 10 tiempos. Me quedo sin aire 1, 2, 3, respiro. Sostengo el aire 1, 2, 3, suelto. Y lo vas a repetir 5 veces. Y le vas a enseñar a tus hijos a hacerlo 5 veces.
Puedes también tener alguna actividad, como se mostraba en la diapo anterior, por favor, Eri, donde puedes darle a tu hijo laberinto o un mandala, y mientras ellos están sentados respirando, para que puedan estar contactados con el momento presente, aquí y ahora, tú te sientas frente a ellos y les vas modulando la respiración. Ellos van respirando junto contigo, pero al mismo tiempo está coloreando, o está tratando de resolver el laberinto, o está resolviendo, no sé, por ejemplo, una sopa de letras, cosas que hacen que su mente esté focal a una cosa en específico mientras respira. Tú como adulto también lo puedes hacer. Necesitamos ayudarle a nuestro pensamiento a entrenarse. Los pensamientos no tienen vida propia, los podemos entrenar. Y ahora sí vamos con la última, que es de cubito de hielo. ¿Qué es esto del cubito de hielo? Pues lo que yo te decía que como adulto puedes hacer al ir al refri, abrir la puerta y meter la cabeza al congelador. A tu hijo lo que le vas a decir es, si puedes tomarle una foto a esta diapositiva para que te lleves la dinámica, e imagínate cuando le estás diciendo, eres un cubito de hielo, rígido, sólido, duro y frío. Encógete con las piernas dobladas y agárralos con tus brazos fuertemente. Nota la tensión, aprieta todo tu cuerpo, aprieta todo tu cuerpo. Ahora observa cómo poco a poco aparece el sol. Está en el horizonte. Imagínalo. Y entonces empiezas a notar su calor, cómo te va calentando. Despacio se va soltando toda la tensión, pues te estás derritiendo. Poco a poquito ve extendiendo tu cuerpo hasta quedarte tumbado a medida que el sol te calienta y te vas convirtiendo en un charco de agua líquida. Suelta y relaja todo tu cuerpo. Derrítete, suéltate. Ya no eres un cubito de hielo. Ya no eres un hielo duro ni en tensión. Eres agua que fluye por todas partes. Ve qué bonito, porque al final es darle espacio a, en efecto, estoy muy enojado o estoy como enrabietado, emberrinchado, y entonces, claro, necesito esta tensión que salga de mi cuerpo. ¿Te acuerdas que yo te decía que la emoción es exterior? Un movimiento que requiere salir de tu cuerpo, y entonces le podemos enseñar a que haga eso. Tú también lo puedes hacer buscando tensionar cada parte de tu cuerpo, empezando de los pies a la cabeza. Ve apretando cada uno de tus músculos, cada parte del cuerpo, y la vas a ir soltando. En la parte que más generamos tensión los adultos es en esta parte de los hombros, el cuello y las mandíbulas. Y entonces pudiera funcionarte hacer los hombros hacia arriba, apretados, 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 fuerte, 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 como si quisieras alcanzar tus orejas, y a la cuenta de 3 de un solo golpe, sueltas. 1, 2, 3, eso. Y entonces puedes ir soltando la tensión que vas acumulando en esta parte, o también hacerle como tus hijos, no me importa, no me importa, no me importa, y entonces sueltas la tensión. Cada una de estas técnicas, aunque parecieran muy sencillas, están diseñadas y creadas para gestionar todas las reacciones fisiológicas que generan cada una de las emociones, porque la emoción no es como una entidad solita, sino que tiene una interacción completa en el cuerpo. En mis pensamientos, en mis funciones biológicas y en mis conductas, en las reacciones que voy a tener de la emoción que estoy sintiendo. ¿Okay? Y entonces, bueno, estamos por cerrar y les tengo un súper regalo. Este último regalo es una técnica que tal vez ya conoces, que se llama NEMO, y tiene que ver con la conducta no violenta, con la comunicación no violenta. Por favor, Eri, ¿qué es la comunicación no violenta? A grosso modo, es una manera de comunicarnos
tratando de ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje, con las cosas que digo, cómo las digo y para qué las digo. Cuando tú estás en una emoción álgida, no es momento de hablar. Y por lo tanto, entonces, te voy a invitar a que trates de identificar cómo te estás comunicando con tu pareja, con tus hijos, en estos momentos de contingencia. Una manera de comunicarnos que nos lleva a dar desde el corazón. Nos orienta para restaurar nuestras formas de expresarnos y de escuchar a los demás. Nos ayuda a expresarnos con sinceridad y claridad al mismo tiempo que prestamos una atención respetuosa y empática a los demás. Y por lo tanto nos enseña a observar cuidadosamente, a detectar conductas y situaciones que nos afectan. Yo vengo diciéndote en diferentes de las técnicas que algo muy importante es observar sin juzgar. Siguiente, por favor. Porque justamente es una de las cosas que más tenemos que entrenarnos en hacer. ¿Cómo aprendo a observar sin juzgar? Y entonces, estos son los 4 componentes de la comunicación no violenta y que por lo tanto me va a ayudar a ser mucho más empática y empático con las emociones de los demás, pero principalmente con las de mis hijos. Porque obviamente los tienes ahí metidos en tu casa 24/7 ahora, pero yo te prometo que si tú vas aplicando, te vas a ir volviendo cada vez más hábil y vas a tener un gran regalo de esta cuarentena porque vas a lograr una intimidad emocional con ellos que tal vez en otros momentos no hubieras logrado. Entonces, aprende a observar qué es lo que está pasando, cuál es la circunstancia. Contacta con la emoción o los sentimientos. ¿Cuál es la necesidad que está por resolverse y cómo podría pedirlo? Eso llevado a la técnica con tus hijos, por favor, Eri, se llama Nemo. Y yo estoy segurísima que si tú te acuerdas de este pececito, no se te va a olvidar. En efecto, él te va a recordar que necesitas de esta técnica para poder hablar con tus hijos. Primero le vas a decir su nombre. Raúl, la emoción que estás viendo, veo que estás enojado, veo que estás muy triste, noto que estás desesperado, porque el motivo, te quité tal, te mandé a hacer la tarea, te mandé a dormir, te pedí que te lavaras los dientes, ¿por qué no estás queriendo hacer la tarea? ¿Y cuál es el objetivo? O sea, ¿qué le vas a pedir? Me gustaría, y esa va a ser la palabra maravillosa, me gustaría que pudieras relajarte o calmarte o realizar tal tarea, ir a pensar, guardar silencio, lo que sea. Una vez que tú estructuras toda esta parte, entonces puedes poner un límite, porque lo que viene de eso es una consecuencia. Tenemos que poder ser capaces de diferenciar un castigo de una consecuencia. Y toda acción corresponde a una reacción, evidentemente. Tú vas a aprender a pedirles. Cuando tú marcas el objetivo, lo que estás haciendo es aprender a pedirles. Y ellos tienen la elección de hacerlo o no hacerlo, en efecto. Pero entonces, ante su propia decisión, conlleva una consecuencia. Por lo tanto, si él no hace lo que tú le pides porque elige no hacerlo, entonces se hace inherente a la consecuencia. Por ejemplo, si yo te pido que guardes silencio en este momento porque estoy en una junta y entonces no es cómodo que yo sí guardo respeto cuando tú estás en la escuela y tú no puedes entender que estoy trabajando, entonces te voy a pedir que guardes silencio. No guardo silencio, hay una consecuencia. Y entonces a lo mejor le retiras 1 hora de videojuegos o algo parecido, ¿no? Y te dice, ¿por qué me castigas? Tú me lo quitaste. No te lo quité yo. Tú elegiste no realizar lo que te pedí. Tú eliges la conducta, eliges la consecuencia. Y eso aplica para adultos y para niños. Tú eliges la conducta y por lo tanto eliges la consecuencia. Te haces responsable y entonces voy creando niños mucho más responsables de sus propias decisiones cuando yo estoy clara y claro y consciente de que estoy gestionando mi propia emoción para entonces llevarla a cabo con ellos. Espero que con esto puedas llevarte
un bagaje de técnicas para aplicar a la voz de ya en tu casa y que entonces puedas empezar a hacerte claro de tus emociones y de la de tus hijos. Algo que también podrías hacer como extra es un diccionario emocional. De alguna manera que conocemos como estas emociones que yo te presentaba al inicio, pero hay muchísimas más y a veces nos falta un poco de vocabulario para poder expresar las emociones. Entonces, estaría padre que como actividad familiar se sentaran a hacer un emocionario, tal vez con estas caritas y algunas mezclas, y que pudieran entonces ustedes identificar en el cuerpo cómo sé que esa emoción es la que estoy diciendo y en dónde la siento, para que me sirva de referente antes de que esa emoción se salga del cuerpo y estalle, ¿ok? Así que, bueno, pasamos a la siguiente, Eri, por favor. Abrimos nuestra sesión de preguntas y respuestas para que podamos resolver algunas dudas de alguna manera puntuales que tengamos aquí en el chat. Somos muchos, afortunadamente somos muchas personas conectadas, casi 2000, y por lo tanto entonces es muy probable que no podamos responder todas sus preguntas, pero vamos a tratar de ser puntuales algunas de ellas. Así que yo muy agradecida de este espacio, muy agradecida con la editorial por haber abierto este espacio para ustedes. Vamos a tener una siguiente sesión aprendiendo a divertirme como si tuviera su edad. Espero tenerlos por acá. Y mientras, pues bueno, van llegando sus preguntas para que podamos resolverlas. Ya hay bastantes preguntas, te las voy leyendo. Dice, Carla Martínez nos pregunta, ¿cómo le hago para que mi hija de 4 no pelee tanto con la hija de 6 años? Perfecto. Creo que es muy natural entre hermanos tener estas como rivalidades o momentos ríspidos, ¿no? Y creo que una necesidad de los papás es que los hermanos nos llevemos bien. Y en algunos momentos, mientras no lastime, no ponga en riesgo ni la integridad ni la dignidad de ninguno de ellos, creo que valdría la pena también permitir que tengan diferencias y que entre ellos aprendan a resolverlas. Y entonces, algo que yo te sugeriría es más bien marcar un límite que es justo, no voy a permitir que entre ustedes ni se insulten, ni, o sea, cosas que lastiman al otro, ¿no? No insultos, no temas físicos, ¿no? No se empujan, no se jalan, no, nada. Y si ustedes empiezan a discutir, lo que voy a hacer es que más bien les voy a poner un reloj, puedes conseguir un relojito de arena, para que entonces les pongas el reloj y les des la instrucción. Tienen un minuto, busca estos relojitos de arena de un minuto o ponlo en el celular. Les voy a dar un minuto para discutir. Un minuto en donde ustedes pueden agarrarse del choque si quieren, pero pasado ese minuto, ambas van a pedirse una disculpa y van a resolver la situación que tengan que resolver. ¿Por qué? Porque también es modelarles desde esta edad que las discusiones son naturales en las relaciones humanas. El tema no es no discutir, el tema es aprender a resolver. La calidad de las relaciones interpersonales se mide por la prontitud de la resolución de los problemas y no por evitarlos. Tenerlos es normal, pero que no agredan a la integridad del ser humano, que no se violenten, pero pueden discutir y que resuelvan. Entonces, marcarles este minuto. Si al minuto no dejaron de pelear, entonces tú ya las separas y les dices, se agotaron su minuto, así que se perdieron la oportunidad de seguir discutiendo y de resolver. Tienen, a partir de este momento no pueden seguir discutiendo y si no, entonces les pones una consecuencia a ambas. Poco a poquito van a ir agarrando el ritmo de esta dinámica y vas a ver que les va a funcionar muy bien. Gracias. Bueno, como decía, somos muchos, entonces detuve un poquito el chat, ya nos entraron casi 200 preguntas, vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible de las que entraron en un inicio. Y bueno, muchos comentarios, felicitaciones por la ponencia y muchos agradecimientos. Y nos pregunta Georgina Aparicio, mi hijo entra, bueno, en realidad es un comentario, pero es sobre su hijo que entra en cólera cuando escucha las noticias.
Ok, no sé cuántos años tenga tu hijo, pero me parece que justamente puede ser que sea muy sensible y reciba como el impacto de la energía que nota en las noticias, ¿no? Como siempre malas noticias, cosas de choque, confrontaciones, y que entonces él sea tan sensible que justo lo activa, lo pone también de malas. Habría que tener cuidado porque algo que podría estar pasando con él justamente es que no sabe cómo lidiar con el enojo que ve en otras personas, o sea, como en mirar a los demás confrontándose, y entonces eso a él mismo le resulta muy incómodo y tiene que poder entonces separar la emoción del que está enfrente de su emoción y darse cuenta que no porque alguien más entre en cólera, él tiene que entrar en cólera, para que él pueda entonces separarse de lo que está pasando enfrente. Tu chiquito es muy sensible y lo que está haciendo es resentir lo que ve enfrente. Nos preguntan varias personas si puedes repetir un poquito la dinámica de respiración, cómo es y cuánto dura. Claro que sí. Vamos a respirar en 10 tiempos, o sea, vas a ir contando mentalmente del 1 al 10 mientras metes aire, mientras inhalas. Y entonces respiras en 10 tiempos. Sostienes el aire ahí, 1, 2, 3, sueltas el aire. En 10 tiempos. Te quedas sin aire 3 tiempos, 1, 2, 3, vuelves a respirar en 10 tiempos. Y así lo repites 5 veces. Estas 5 veces han hecho muchos estudios, muchas investigaciones con el tema de la meditación, del mindfulness, de hipnosis ericksoniana, de por qué la respiración funciona. Y lo que pasa es que por lo menos estas 5 repeticiones hace que nuestro cerebro oxigene. Al oxigenar, generamos mayor cantidad de conexiones neuronales. Y al estar generando estas conexiones neuronales, lo que estamos haciendo es darle una indicación al cuerpo para que desconecte de la emoción que se está intensificando. Más el agregado que di de mindfulness, que lo que hace es conectarnos al presente aquí y ahora, entonces te desconecta de eso que te activó de tal manera que tu emoción entonces se intensificó tanto. Gracias. Nos pregunta Denise Castillo, si mi hijo dice que se siente triste, entonces ¿lo debo dejar? Así es. Habría que preguntarle y acompañarlo para que no solo sea como, bueno, está bien que estés triste, ¿no? Está bien que esté triste, pero entonces preguntarle, ok, ¿qué te puso triste? ¿Qué sucedió que a ti te hizo sentir triste? ¿En dónde sientes la tristeza? ¿Y qué te gustaría hacer con esa emoción? Normalmente estas son preguntas que podemos utilizar con las 3 emociones que llamamos típicamente displacenteras, que es el enojo, la tristeza y el miedo. Entonces, siempre que nuestros niños sientan estas emociones, podemos preguntarles, ¿qué pasó que te hace sentir así? ¿En dónde en tu cuerpecito lo estás sintiendo? ¿Y qué quisieras hacer con esa emoción? Y entonces les ayudamos a que puedan sacarla del cuerpo, ya sea con respiración. Antes se privilegiaba mucho o se favorecía que cuando era la emoción del enojo, entonces dieras chance de que le pagaran algo o que con un cojín o algo así. Sin embargo, poco a poco se han ido haciendo otras propuestas donde es mucho más probable que si estás muy enojado puedas aprender a regularte una vez que la detectas, que la haces consciente y que entonces la puedas sacar, pero no desde la misma energía como de explosión, porque por eso tenemos hoy un mundo tan agresivo, ¿no? Consideramos que si yo tengo todo este enojo guardado, entonces tengo que sacarlo. Sí lo tienes que sacar, pero no en la misma intensidad. Entonces, si está triste, en efecto, permitir que esté triste y listo. Gracias. Nos pregunta Laura Betancourt, ¿cómo revertir la situación en la que los hijos obedecen hasta que me ven enojada y grito y castigo? Claro, es que ya están habituados a verte hasta que tocas el límite. Entonces, poco a poco ve bajando como este nivel.
como si lo que les quisieras decir es, claro, antes llegaba al 10 y en el 10 ya me veías que la tapa me volaba y entonces era cuando tú hacías caso. Hoy en el 8, que te vuele la tapa en el 8, pero no gritando, sino simplemente este es el límite. Y entonces hoy no me vas a ver que me vuelvo Hulk, pero aquí es donde pongo la consecuencia. Y cada vez ve bajando un poco más el límite de tolerancia. Lo que pasó con ellos es que es como una liga y se acostumbraron a que hasta que la liga está acá, entonces pasa algo. La estiraron de más, pero mucho es responsabilidad de nosotros como adultos, justo por lo que decía, hasta dónde pongo el límite. Entonces, ve bajando poco a poquito la capacidad de la liga. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo te recomendaría que hagas una junta familiar, donde entonces en esta junta familiar se van a establecer cuáles son las como obligaciones o conductas o cosas que les solicitas a ellos dentro de lo mínimo esperado y cuál va a ser la consecuencia que deviene de esa obligación, ¿no? Entonces, si la haces, tienes una consecuencia positiva y si no la haces, tienes una consecuencia negativa. Por lo tanto, entonces yo no voy a vivir correteándote para que puedas realizarla. Simplemente se aplica la consecuencia y punto. Y eso también como adultos, como mamás y papás, nos da una ligereza en la carga grandísima, porque entonces puedes también hacerte responsable de ti y dejar que ellos se hagan responsables de ellos. Algo que tenemos que hacer como papás también es liberar el ego y preguntarnos, ¿quiero que me obedezcan por eso? ¿Que me obedezcan? ¿O quiero que hagan las cosas porque es para beneficio suyo? Y entonces ir dejando que sea para beneficio suyo y que por lo tanto toquen con la consecuencia y que se hagan cargo de ella. Muchas gracias. Nos, nos pregunta Catalina Robledo, ¿qué hacer si mi hijo tiene demasiada ansiedad? Mi esposo es médico y bueno, todos estamos preocupados. Claro, es muy complicado porque obviamente ellos escuchan tanta información que me imagino o quiero pensar que para él ha de ser muy complejo saber que su papá está en un lugar de contagio, que es probable, ¿no? O que llegue a casa y querer como ayudarlo a que se desinfecte y tal. Y entonces creo que una de las cosas que podemos hacer es ayudarle a diferenciar qué sí pueden controlar y qué no. O sea, como familia, ¿qué nos toca? ¿Qué sí podemos hacer y qué no? Y recordarle siempre que papá tiene la capacidad de también diferenciar en su espacio de trabajo qué puede controlar y qué no. Y que dentro de lo que podemos sí controlar, lo que está bajo nuestro control y nuestro poder, entonces poder llevarlo a cabo y lo que no, soltarlo. Y a él le podría resultar, hasta por la analogía, la técnica del cubito de hielo, porque es una forma también de, al final, las palabras están perfectamente diseñadas en esta técnica, entonces te recomiendo que la lean tal cual, porque cuando al final va diciendo, puedes quedar tumbado en el piso, soltarte mientras el sol, bla, 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 y al final dice, eres como el agua, fluye, lo que le estamos dando es una instrucción en programación neurolingüística al cerebro de que puede tener el permiso de fluir, que no necesita cuidar a papá, que necesita cuidarse él y que el papá tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo, que está bien que quiera cuidarlo, pero que no necesita estar preocupado por él. Es esta capacidad como de permitir que él sea el niño, que él regrese a ser niño y que papá y mamá, como los adultos de la casa, tomen el control de esto. Gracias. Nos pregunta Lisa González, ¿cómo acercarme a platicar si a mi hijo no le gusta mostrar sus emociones? Tiene 10 años. Está en una edad compleja porque empieza a ser prepúber y creo que algo que podría resultar con él más bien, evidentemente, es no preguntarle cómo se siente, sino más bien llegar tú a platicarle cómo te sientes tú. Y entonces abrir un vínculo desde ti. Cuando las personas aprendemos a hablar primero por uno mismo, fíjate que yo me siento
muy confundida con lo que está pasando, a veces no sé qué hacer y nunca refiriéndose a él, no sé qué hacer contigo, ¿no? Sino más bien, o no sé cómo hablar contigo, o cómo le hago cuando no hablas conmigo. Más bien decirle, yo me siento así, fíjate que a veces cuando las personas no me dicen cómo están, yo me siento un poco como confundida y no sé qué hacer. Entonces, bueno, pues trato de hacer tales y tales cosas para que pueda resolverse, para poder, y entonces me gustaría que en algún momento pues sentirme como más tranquila. ¿Qué me recomiendas? Hacerlo partícipe de tal forma que entonces, al revés del ejemplo que poníamos anteriormente, aquí es como darle participación a este pequeño desde tú soluciona. Yo no sé qué hacer, ¿sabes? Me siento como súper confundida, a veces estoy muy triste y no sé qué se hace. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Qué harías? Porque yo no sé. Entonces, este hijo que empieza una etapa prepuber, lo que va a pasar es que se siente incluido, se siente importante y puede tomar la batuta. Obviamente, conforme vamos avanzando, entonces también a él se le acompaña, pero de primera instancia es tratar de ver si cuando la situación viene del otro lado, él es capaz de tal vez dar alguna opinión. Gracias. Nos preguntan varias personas si la técnica Nemo también se aplica para adolescentes y en especial si esto sí serviría para el caso de los chicos que les gustan mucho los videojuegos. Sí, claro, por supuesto. Si se dieron cuenta, una diapositiva anterior a Nemo justamente venía más bien como adultos, cómo lo razonamos, pero que entonces eso aterrizado a los niños también lo podemos hacer. Entonces, aplica para cualquier edad, chiquititos, adolescentes y adultos. Y el tema es más bien identificar cuál es la necesidad que tenemos que saciar, cuál es la necesidad que está implicada en esta emoción que no está siendo resuelta y que por lo tanto la emoción es tan alta. Entonces, si yo me doy cuenta que mi hijo o mi hija adolescente está metido en su cuarto, que no quiere salir, que se la pasa metido en el celular y ahora con el pretexto de la contingencia, pues no hay muchas opciones, ¿no? Entonces, claro, pues para ellos es súper frustrante que les quites la tecnología o que quieras hacerlo partícipe de una comida familiar cuando no quiere. Y entonces pueden hacer la misma técnica, decir, a ver, Raúl, o hace rato también dije Raúl, no sé por qué tengo ese nombre ahorita, José o Daniela o Carla, yo me doy cuenta que estás muy aislado, te siento un tanto distante, muy enojado o te siento frustrada, te siento triste. Con ellos algo que podríamos hacer además es verificar, ¿es así? Preguntarle, ¿es así? O tal vez estoy confundido o confundida y yo te estoy viendo como muy enojado y tal vez no sea así. Entonces me gustaría preguntarte si tal vez lo estoy percibiendo mal, pero yo creo que te veo enojada porque no estás logrando tal y tal cosa. Y entonces me gustaría que pudieras hablar conmigo o me gustaría que dejaras los juegos durante 2 horas, me gustaría que en las mañanas no fueras corriendo a abrir no sé, TikTok, ¿no? Antes de conectarte a las clases y que pudieras entonces resolver tal y tal. Y recuerden, muy importante, y más en los adolescentes, que ellos eligen la conducta y por lo tanto eligen la consecuencia. Y entonces al final decirles, solo recuerda que esto que te estoy pidiendo es para esto y esto. Me gustaría que lo hicieras. Si no sucede, está bien, solo recuerda que, y entonces viene tal consecuencia. Pero acuérdate que las palabras son muy importantes. Me gustaría tal y pues tú lo eliges. Si no lo haces, está bien. De verdad, está bien. Solo es que hay una consecuencia. Entonces, claro, para ellos es como de, ¿cómo? O sea, está bien, pero entonces me vas a castigar. Yo no te castigo, tú eliges la consecuencia. Ellos eligen la conducta, eligen la consecuencia. Gracias. Nos pregunta Laura Mendoza, ¿a qué edad se recomienda empezar a hablar de emociones con nuestros hijos? Mi hijo tiene 2 años y a veces siento que no entiende lo que le explico. Desde el día 1 de nacidos. El lenguaje verbal lo aprendemos
a partir de más o menos los 4 meses, 5 meses, vamos aprendiendo la simbología del lenguaje y tal, hasta que lo vamos construyendo como un concepto literal. Sin embargo, el primer lenguaje es el emocional. Los niños tienen, los bebés cuando nacen ya vienen como sensibilizados a las emociones y también a la parte sensorial. Ellos aprenden a reconocer las emociones por tu tono de voz y por tu gesticulación, por la temperatura corporal y de los ambientes, y por eso pueden identificarlo mucho mejor cuando le van poniendo ya un nombre. Pero los bebés saben de emociones. Y a veces creo, incluso yo digo que el cuerpo es más sabio que nuestra cabeza y que todo se echa a perder cuando empezamos a pensar. Entonces, si reconectamos mucho más con la parte sensorial y emocional, podemos tener un mundo emocional más sano. Por lo tanto, no importa la edad de tu pequeño, tal vez la manera en la que se lo estamos explicando no sea el canal adecuado para él, pudiéramos intentar otras formas, pero empezaría yo por decirle, lo que estás sintiendo es enojo, estás enojado porque te quité el juguete, porque además estás en una edad muy específica. Entre los 2 y los 3 años decimos que son los terribles 2 porque es la edad del berrinche, pero lo que él está haciendo es poner a prueba tus límites y no lo hace personal, es una etapa natural, pero lo que está haciendo es poner a prueba el límite y por lo tanto entonces tiene que poder aprender a frustrarse y tú tolerar que no le pasa nada y que es parte natural del desarrollo. Gracias. Nos pregunta Alicia Ávila, ¿cómo controlar el miedo a irse a dormir? Todo el día está súper bien y llega la hora de dormir y es un llorar. Yo creo que pudiera estar pasando que le dé miedo, no lo sé, ¿no? Pudieran ser muchas cosas, pero puede ser que no quiera abandonar el juego para irse a dormir y entonces le resulte muy frustrante tener que abandonar la actividad anterior para irse a dormir. Puede ser que no le guste el lugar donde duerme o puede ser que le estén dando miedo la noche o su cuarto o que esté a lo mejor teniendo pesadillas, tal vez no terrores nocturnos, pero pesadillas. Habría que identificar qué es lo que hace que resista tanto la hora de irse a dormir. Si es que no quiere abandonar las actividades previas, entonces tal vez que haya mucho más espacio entre que deja de jugar a que la mandan a dormir. Entonces, identificar cuál es como el patrón conductual que hay previo a que se vaya a dormir. Si más bien es un tema del espacio de su cuarto, tal vez hacerle, no sé cuántos años tenga, pero si es chiquita, si es pequeñita, un esparsor, puede tener un esparsor con agüita y decirle que hay que aprovechar la imaginación de los pequeños, que son polvitos espantamonstruos o puede ser también el rociador del sueño, cosas así que a ella le hagan sentir más calma y que entonces se incorpore un ritual donde ella se encargue de como pulir su cuarto, limpiar, quitar monstruos y tal, para irse a acostar. Ok, gracias. Nos pregunta Elizabeth Villegas. Mi hijo tiene 6 años, se encuentra muy desafiante, no parece mostrar respeto. He agotado todos los recursos y no sé qué más hacer. Ayuda. Bueno, si ya hubo un proceso de ir intentando varias técnicas y no tienen resultados, yo daría dos opciones. La primera, antes de seguir implementando cosas con él, tal vez verificar si sean papá y mamá quienes tuvieran que cambiar algunas dinámicas, desde en su propia relación o en la forma en la que están interactuando en la dinámica en casa, porque muchas de las veces decimos en terapia familiar que los chiquitos que tienen ya cuestiones conductuales un poco más álgidas, solo es que son el síntoma de la familia. O sea, algo está pasando tal vez en la familia que está siendo mostrado por él, pero no quiere decir que necesariamente él sea quien no está pudiendo regularse o como se dice comúnmente que él sea el problema o que él tenga un problema, sino que tal vez a lo mejor algo está sucediendo en casa que no está siendo acomodado, ¿no?
y entonces él sea la evidencia de eso. Y la otra es que si ya intentaron tal vez también esto que estoy mencionando, traten de acudir a apoyo terapéutico. Yo sé que ahorita con el tema de la contingencia pudiera ser complejo, pero incluso pudiera haber quien les diera un poco de acompañamiento en esta modalidad, en teleterapia, para que pudieran tener un poco más de acompañamiento, porque ya no es solo una técnica, sino más bien un proceso como de cambio que me imagino debe haber tanto en casa como con su hijo. Gracias. Nos pregunta, bueno, más bien nos comenta Mabel Reyes. Yo siempre que me enojo me duele el pecho y me da taquicardia, tiemblo mucho. ¿Por qué será? Porque te estás tragando el enojo, porque se queda atorado. Y entonces en tus ganas de no enojarte terminas lastimándote. El enojo tiene una energía, o sea, literal, la energía que genera en el cuerpo es muy alta. Eh, Irrigamos mucha sangre, el corazón bombea, prepara al cuerpo para el ataque o huida. Es una función fisiológica natural. Y entonces el cerebro está a 1000 por hora queriendo que tus músculos más largos, que son los muslos y los brazos, estén listos por si necesitas poner un contacto contra algo o alguien o correr, por eso las piernas también se preparan. Y entonces, al no tener manera de accionar, toda esa energía se queda atorada en el cuerpo y por lo tanto vienen estos síntomas. ¿Qué pasa cuando esto se vuelve continuo? Que puedes empezar a enfermar. Todas las enfermedades que conocemos somáticas se le llaman, como la colitis, la gastritis, amigdalitis, la mayoría de las inflamaciones pudieran tener una connotación también emocional. Por lo tanto, yo te invitaría a que pudieras como contactar mucho mejor con tu enojo y que le puedas ayudar a dar salida para que no se enferme tu cuerpo y porque además me parece que los demás merecen también, con quien estés relacionándote, que sepan que estás enojada por alguna situación y que puedan aprender a respetar límites. Entonces, no te lastimes con tus propias emociones, ¿vale? Gracias. Algunos docentes nos preguntan si puedes recomendar algún libro o bibliografía y si esta técnica NEMO también se puede aplicar en la escuela. Sí, les voy a mandar algunos links para algunos libros. La verdad es que no tengo alguno ahorita en mi cabeza como para dárselos al aire, pero me voy a comprometer en hacérselos llegar a Erika para que pueda darles algunos libros. Y sí, la técnica también se puede ocupar en casa. Obviamente, digo, en la escuela, obviamente he hablado con el departamento psicopedagógico, si es que hay en el colegio, y con los papás, para que ellos sepan que es una técnica que se va a implementar en el salón de clases. Ok, muy bien. Nos pregunta Nancy Edith si consideras que es más importante enfocarse en las buenas conductas en lugar de las negativas para evitar pegarles. Por supuesto, a eso se le llama enfoque centrado en soluciones y justamente el tema es buscar qué sí funciona para tratar entonces de exacerbarlo y que se repita. Cuando yo focalizo solo en lo que no se está logrando, entonces el problema se vuelve parte del problema y muy comúnmente uno se vuelve parte del problema. Entonces, cuando miramos hacia la parte de solución, lo que hacemos es identificar qué sí se está logrando, qué sí está funcionando, en dónde sí mis hijos obedecen, cuándo sí logran las cosas, cómo sí cooperan con tal. Y entonces más bien cuando sucede, puedo remarcarlo. Se llama mantenimiento de la conducta positiva, que justamente entonces es como decir, ay, muchas gracias porque hiciste tal, ay, ya me di cuenta que lograste esto, oye, qué padre. Y no se trata como de un reconocimiento todo el tiempo de bravo, bravo, sino más bien de te estoy viendo, sí te observo y por lo tanto entonces valido las cosas que haces cuando las haces positivamente, de la misma manera que si en algún punto algo no resulta, te lo puedo decir, pero puedo incluso en el discurso decir,
empezar como en alguna llamada de atención, cuando empiezo con una llamada de atención lo hago con lo negativo. Tal cosa no está funcionando, no estás logrando tal, me gustaría que tal, no sé qué, y me mudo a lo positivo. Sin embargo, te das cuenta cómo en tal cosa sí resulta, cuando haces tal está bien padre, en tal cosa sí funciona, y te agradezco mucho, me gusta mucho cuando esto sí pasa. Entonces, pues bueno, al final confío en que lo otro también lo vas a poder hacer. Ellos tienen que saber que el amor que les tienes es incondicional, que no está comprometido por sus malas conductas, ¿no? Que confías absolutamente en su potencial, en sus capacidades, en sus habilidades, y que por lo tanto sabes que lo van a hacer. O sea, lo das por hecho. Yo sé que lo vas a lograr, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que un día vas a querer hacer caso, lo sé. Solo es que tenemos que lograrlo, tenemos que habilitarlo, es parte de un proceso, pero confío en ello. Y entonces ellos te aman tanto, en general hablo para todos ustedes, ¿no? Los aman tanto que entonces se vuelve algo que le llamamos profecías autocumplidas. Si tú le dices a tu hijo que sabes que lo va a lograr, un día lo va a hacer, porque te ama tanto que va a querer cumplir tus expectativas. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos y cómo lo decimos. Muy bien, bueno, pues tenemos que terminar la charla. Voy a leer una última pregunta, porque nos preguntan mucho si puedes repetir las técnicas rápidamente, como numerarlas, las que mencionaste, porque les parecieron muy útiles. Claro que sí. Las básicas. Recuerden que la primera es cuenta del 1 al 10 o al 20 o al 100 o lo que necesites. Y en el caso con tus hijos, con la técnica de la tortuga, enséñales a que entren a su caparazón para que puedan contar hasta 10 y que entonces al final le pongan un número a su emoción, que puedan decir en qué número del 0 a 10 está tu emoción antes de entrar al caparazón.